A 8.500 metros de altura, donde el aire contiene un tercio del oxígeno necesario para mantener vivo un cerebro humano, un hombre se sienta en la oscuridad. Sus manos congeladas tiemblan contra el hielo, mientras la noche más fría de la temporada envuelve su cuerpo exhausto. A su lado, inmóvil, el cadáver momificado de otro escalador le hace compañía. El 15 de mayo de 2006, 40 escaladores despertaron en sus tiendas de alta montaña con un único pensamiento: alcanzar la cima del Everest. Mientras se preparaban en la madrugada helada, ajustando crampones y revisando tanques de oxígeno, ninguno imaginaba que en pocas horas enfrentarían la decisión más controvertida en la historia del montañismo moderno. Arriba, en la cueva de Green Boots, David Sharp esperaba un rescate que nunca llegaría. Su cuerpo, traicionado por el edema cerebral y la hipoxia extrema, apenas respondía. Pero sus ojos abiertos aún reflejaban un último destello de vida. Uno tras otro, los escaladores llegaron a la cueva. Algunos se detuvieron brevemente, ofrecieron oxígeno, hablaron con él. Otros simplemente pasaron de largo, sus rostros ocultos tras máscaras y gafas, sus mentes enfocadas en la gloria que les esperaba 300 metros más arriba. Russell Bryce, veterano de incontables expediciones, pronunció por radio las palabras que condenarían a Sharp y sacudirían la conciencia del mundo entero: está efectivamente muerto. Mark Inglis, el primer doble amputado en alcanzar la cumbre, admitiría después haber caminado junto al moribundo sin detenerse. La montaña cobraba otra vida, pero esta vez el mundo entero estaba mirando. Sir Edmund Hillary, el legendario conquistador del Everest, pronunciaría meses después una condena que resonaría en cada rincón de la comunidad alpinista. Abandonar a un compañero por alcanzar la cumbre es traicionar todo lo que significa ser montañero. Pero la pregunta quedó suspendida en el aire helado de la zona de la muerte, sin respuesta definitiva, tan brutal como la montaña misma. ¿Cuánto vale una vida humana cuando se mide contra el sueño de una cumbre? ¿Dónde termina la ambición y comienza la barbarie? David Sharp murió en esa cueva junto a Green Boots, pero su muerte desató un debate que todavía divide al mundo del alpinismo. David Sharp no era un turista de montaña. No era uno de esos escaladores de fin de semana que pagan $50.000 por ser arrastrados hasta la cumbre del Everest por sherpas experimentados. Era un ingeniero electrónico de 30 años, nacido en Harpenden, Inglaterra, que había dedicado los últimos años de su vida a una obsesión singular y consumidora: conquistar el techo del mundo sin oxígeno suplementario y sin apoyo comercial. Su rostro anguloso y sus ojos intensos reflejaban una determinación que sus amigos describían como inquebrantante, casi fanática. David no solo quería escalar el Everest, quería hacerlo a la manera de los puristas, al estilo alpino, dependiendo únicamente de su fuerza, su voluntad y su preparación física. La historia de Sharp con las montañas comenzó mucho antes de su fatal encuentro con el Everest. Desde joven, había sentido una atracción magnética por las alturas extremas. Mientras otros adolescentes soñaban con coches deportivos o carreras corporativas, David devoraba libros sobre las expediciones de Mallory e Irvine, estudiaba las rutas de los pioneros del Himalaya y pasaba cada momento libre escalando en los Alpes. Su pasión no era simplemente deportiva, era casi espiritual. En una de sus pocas entrevistas, confesó que en la montaña encontraba algo que el mundo civilizado no podía ofrecerle: claridad absoluta, un propósito puro donde la vida se reducía a su esencia más básica. Cada paso, cada respiración, cada decisión se convertía en una cuestión de supervivencia. No había lugar para las mentiras, las medias tintas o las máscaras sociales. En la zona de la muerte, uno era brutalmente honesto consigo mismo porque no existía alternativa. Pero el Everest no se rinde fácilmente. En 2003, David intentó su primera ascensión por la ruta noreste desde el Tíbet. Alcanzó los 8.300 metros antes de que su cuerpo le gritara que detuviera. La hipoxia le nublaba a él. Juicio, sus piernas temblaban incontrolables bajo el peso del agotamiento extremo, y el viento helado amenazaba con arrancarlo de la montaña como si fuera una hoja seca. Con el corazón destrozado pero vivo, descendió. Un año después, en 2000, regresó con más experiencia, mejor preparación física y una determinación renovada. Esta vez llegó más alto, rozando los 8.500 metros, tan cerca de la cumbre que podía casi tocarla. Pero nuevamente, la montaña le negó su premio.
Una tormenta violenta lo obligó a retirarse cuando estaba a solo 300 metros verticales de su sueño. Esa segunda derrota fue devastadora. Sus compañeros de escalada recuerdan haberlo visto sentado en el campo base, mirando fijamente hacia la cumbre durante horas, con lágrimas congelándose en sus mejillas. La mayoría de los escaladores habrían aceptado la derrota después de 2 intentos fallidos. El Everest les había dado su mensaje, les había mostrado sus límites. Pero David Sharp no era como la mayoría. Para él, retirarse definitivamente significaba rendirse ante sí mismo, aceptar que su sueño era imposible, y eso era algo que su mente simplemente no podía procesar. Durante los siguientes 2 años, trabajó obsesivamente para regresar. Ahorró cada libra esterlina que ganaba como ingeniero, sacrificó vacaciones familiares, relaciones personales y comodidades básicas. Entrenaba 6 días a la semana, corriendo con máscaras de hipoxia para simular las condiciones de altura extrema, escalando en los Alpes durante cada fin de semana libre, estudiando cada detalle de la ruta noreste como si fuera un mapa hacia el tesoro más preciado del universo. Sus padres, John y Linda Sharp, estaban preocupados por la intensidad de su obsesión, pero conocían a su hijo lo suficiente para saber que ningún argumento racional lo detendría. En marzo de 2006, David Sharp regresó al Tíbet para su tercer y último intento. Esta vez no iba con una expedición comercial grande. Había contratado los servicios mínimos de una pequeña agencia asiática que le proporcionaba únicamente permisos de escalada, transporte básico hasta el campo base y tiendas de campaña compartidas. No tendría guías personales, ni sherpas dedicados a llevarle oxígeno extra, ni coordinación por radio con un equipo de soporte. Su plan era audaz hasta la temeridad. Ascendería solo, sin oxígeno suplementario, siguiendo la ruta noreste a través de la cresta que pasa por los 8.500 metros, donde se encuentra la infame cueva de Green Boots. Para cualquier experto en montañismo de alta altitud, este plan era suicida. Escalar el Everest sin oxígeno requiere una genética excepcional, años de aclimatación perfecta y una suerte extraordinaria. Hacerlo solo, sin respaldo, multiplicaba el riesgo exponencialmente. Pero David había tomado su decisión, y nada ni nadie lo haría cambiar de opinión. Durante abril y principios de mayo, Sharp aclimataba su cuerpo subiendo y bajando repetidamente entre los diferentes campos de altura. Sus compañeros de campo base lo describían como alguien reservado, casi ermitaño, que hablaba poco y pasaba las noches estudiando mapas y escribiendo en su diario. No compartía sus planes específicos con nadie, no buscaba consejos de escaladores más experimentados que estaban en la montaña esa temporada. Algunos lo veían como admirablemente independiente, otros como peligrosamente aislado. Russell Bryce, el legendario líder de expediciones neozelandés que dirigía un grupo comercial grande ese año, recuerda haber visto a Sharp en el campo avanzado y sentir una inquietud instintiva. Había algo en la determinación solitaria de ese inglés delgado que le recordaba a los escaladores que nunca regresaban, aquellos cuya ambición superaba su juicio. Pero Sharp era un adulto libre y nadie tenía autoridad para detenerlo. El 14 de mayo de 2006, justo después de la medianoche, David Sharp salió de su tienda en el campo 3 a 7.900 metros de altura. La noche era excepcionalmente fría, incluso para los estándares del Everest. La temperatura había descendido a menos 40 grados Celsius y el viento cortaba la piel expuesta como cuchillos de hielo. Sharp llevaba su traje de plumas naranja, sus botas de alta altitud, crampones, arnés básico y una mochila ligera con agua, algunas barras energéticas y una cámara. No llevaba tanques de oxígeno. Su plan era simple pero brutal: ascender durante toda la noche y la mañana siguiente, alcanzar la cumbre alrededor del mediodía y descender inmediatamente antes de que la oscuridad lo atrapara nuevamente en la zona de la muerte. Era una ventana de tiempo extremadamente ajustada, pero David creía que su experiencia previa en la montaña, su excelente aclimatación y su determinación férrea serían suficientes, mientras comenzaba su ascensión solitaria bajo las estrellas brillantes del Himalaya. No sabía que estaba caminando hacia una tragedia que cambiaría para siempre la percepción mundial del montañismo moderno. No sabía que su nombre se convertiría en símbolo de todo lo que está mal en el Everest comercial del siglo XXI. Y ciertamente no sabía que en menos de 24 horas, 40 personas
pasarían junto a su cuerpo moribundo y elegirían continuar hacia la cumbre. Existe un límite en la atmósfera terrestre por encima del cual el cuerpo humano simplemente no puede sobrevivir. Los fisiólogos lo llaman la zona de la muerte y comienza precisamente a los 7.900 metros sobre el nivel del mar. A esa altitud, la presión atmosférica es tan baja que los pulmones no pueden extraer suficiente oxígeno del aire para mantener las funciones vitales. El cerebro comienza a morir lentamente, célula por célula. Los músculos se descomponen consumiendo su propia proteína. El corazón trabaja al 150% de su capacidad máxima, simplemente para bombear sangre espesa como miel a través de arterias constreñidas. Cada hora que un ser humano pasa por encima de los 8.000 metros, está literalmente muriendo. No es una metáfora dramática, es biología pura y brutal. Y David Sharp estaba ascendiendo directamente hacia el corazón de ese infierno congelado, sin la única herramienta que podría darle una oportunidad de sobrevivir, el oxígeno suplementario. La ascensión desde el campo 3 hasta la cumbre del Everest por la ruta noreste es una de las pruebas más devastadoras que un cuerpo humano puede enfrentar. Sharp comenzó su marcha nocturna cruzando primero el llamado Paso Amarillo, una sección de roca friable y hielo negro inclinado a casi 60 grados, donde cada movimiento debe ser calculado con precisión milimétrica. Con sus crampones mordiendo el hielo duro como cemento, ascendía paso por paso, respirando en jadeos cortos y superficiales que apenas llenaban sus pulmones colapsados. A los 8.200 metros pasó la primera escalera, una sección vertical de roca expuesta donde el viento aullaba con tal furia que amenazaba con arrancarlo de la montaña y lanzarlo al abismo tibetano miles de metros más abajo. Sus manos, incluso dentro de guantes técnicos gruesos, comenzaban a entumecerse. El frío extremo, combinado con la hipoxia severa, estaba reduciendo el flujo sanguíneo a sus extremidades mientras su cuerpo desesperadamente intentaba proteger los órganos vitales. Pero lo verdaderamente aterrador de escalar sin oxígeno suplementario no es solo la falta de aire, es lo que esa privación le hace a la mente humana. A medida que Sharp ascendía más allá de los 8.300 metros, su cerebro estaba siendo privado sistemáticamente del combustible que necesita para funcionar. El hipocampo, responsable de la memoria y la navegación espacial, comenzaba a fallar. El córtex prefrontal, encargado del juicio y la toma de decisiones racionales, se apagaba progresivamente. Los escaladores experimentados describen este estado como caminar dentro de una niebla mental espesa, donde los pensamientos se vuelven lentos, confusos, casi oníricos. Las alucinaciones son comunes. Algunos escaladores reportan escuchar voces, ver figuras fantasmales, o experimentar una sensación de presencia invisible que los acompaña. La línea entre la realidad y la ilusión se difumina hasta volverse indistinguible, y en ese estado mental deteriorado, los errores de juicio se vuelven fatales. Una decisión incorrecta sobre cuándo descansar, cuándo beber agua o cuándo darse la vuelta puede significar la diferencia entre vida y muerte. Alrededor de las de la madrugada del 15 de mayo, David Sharp alcanzó los 8.500 metros y llegó a la cueva de Green Butts. Este no es realmente una cueva en el sentido tradicional, sino un pequeño refugio natural, formado por rocas sobresalientes que ofrecen protección parcial contra el viento homicida que barre constantemente la cresta noreste. El lugar lleva su nombre macabro por el cadáver que ha residido allí desde 1996. Tsewan Palhor, un escalador indio de 38 años, murió en ese preciso lugar durante la desastrosa temporada de ese año, y su cuerpo permanece exactamente donde cayó. El frío extremo lo ha momificado perfectamente, convirtiéndolo en lo que los escaladores llaman un punto de referencia o marcador de ruta. Es imposible perderse en la cueva de Green Butts porque literalmente no puedes dejar de ver el cuerpo congelado de Palhor, vestido con botas verdes fluorescentes que le dieron su apodo póstumo, su rostro momificado, sus ojos abiertos mirando fijamente al vacío, sus manos congeladas en una posición que sugiere que intentó protegerse del viento hasta su último aliento. Sharp se detuvo en la cueva, agotado más allá de cualquier descripción humana. Había estado ascendiendo durante más de horas en la zona de la muerte sin oxígeno, y su cuerpo estaba al borde del colapso total. Cada respiración era un esfuerzo consciente,
Cada movimiento requería una voluntad sobrehumana. La temperatura había descendido a menos 45 grados Celsius, con el factor de sensación térmica, fría suficiente para congelar la piel expuesta en menos de 2 minutos. Sus pies dentro de las botas habían perdido toda sensación. Sus dedos apenas respondían cuando intentaba moverlos. Necesitaba descansar, recuperar fuerzas para el empuje final hacia la cumbre, que estaba solo 250 metros verticales más arriba. Así que se sentó en la cueva, literalmente al lado del Passabas Painters, cadáver de Green Boots, y esperó el amanecer. Esperó que la luz del sol le diera un pequeño respiro térmico, que calentara su cuerpo congelado lo suficiente para permitirle continuar. No era un plan extraño. Muchos escaladores descansan brevemente en la cueva de Green Boots durante sus ascensiones. Pero lo que Sharp no podía saber, lo que su cerebro privado de oxígeno no podía procesar adecuadamente, era que sentarse inmóvil a esa altitud y temperatura era comenzar el proceso irreversible de morir. La hipotermia en la zona de la muerte no es como congelarse en una tormenta de nieve común. Es un proceso sistemático y brutal, donde el cuerpo esencialmente se rinde. Primero, los vasos sanguíneos en las extremidades se contraen completamente, cortando el flujo de sangre a brazos y piernas en un último intento desesperado de mantener calientes el corazón, el cerebro y los pulmones. Luego, el temblor violento comienza, los músculos contrayéndose involuntariamente para generar calor. Pero en la zona de la muerte, donde no hay suficiente oxígeno para alimentar esos músculos, el temblor solo acelera el agotamiento. Después viene la paradoja terrible. Cuando la temperatura central del cuerpo cae por debajo de 30 grados Celsius, el cerebro confundido envía señales erróneas y la víctima siente un calor intenso. Los escaladores comienzan a arrancarse la ropa, un fenómeno llamado desnudamiento paradójico. Finalmente viene la apatía total, una paz engañosa, donde la víctima simplemente deja de luchar, se sienta, cierra los ojos y permite que la montaña lo reclame. David Sharp estaba entrando en las primeras etapas de ese proceso, mientras el cielo comenzaba a aclararse sobre el Himalaya. Pero Sharp no estaba solo en la montaña esa noche. Decenas de escaladores de múltiples expediciones comerciales también habían comenzado sus ascensiones finales desde diferentes campos. Había equipos de Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Rusia, Estados Unidos y otros países, todos convergiendo hacia la cumbre por la misma ruta estrecha. Russell Bryce, dirigiendo su expedición Himalayan Experience, había salido con sus clientes y sherpas. Mark Inglis, el doble amputado neozelandés, intentando hacer historia, ascendía lentamente en sus prótesis especialmente diseñadas. Maxim Chaya, un escalador libanés, subía con su equipo. Phil Crampton, Miles Osborne, Mark Woodward y docenas más, todos moviéndose como una procesión fúnebre hacia arriba, hacia el techo del mundo. Mientras la primera luz del amanecer tocaba las cumbres más altas del Himalaya, pintando el cielo de rosas y dorados imposibles, todos estos escaladores comenzarían a pasar junto a la cueva de Green Boots y todos verían a David Sharp sentado allí, inmóvil, congelándose lentamente hasta la muerte junto al cadáver de otro soñador que había pagado el precio máximo por su ambición. La noche del 15 de mayo de 2006 fue registrada por las estaciones meteorológicas tibetanas como una de las más frías de toda la temporada de escalada. A las 8.500 metros de altitud, donde David Sharp se había detenido en la cueva de Green Boots, la temperatura descendió a menos 50 grados Celsius. Con el viento soplando a ráfagas de 120 km por hora, la sensación térmica era comparable a estar expuesto al vacío del espacio exterior. No había luz de luna esa noche. La oscuridad era tan absoluta que incluso con los ojos abiertos, Sharp no podía ver su propia mano frente a su rostro. Solo existía el rugido constante del viento, el crujido ocasional del hielo bajo sus botas y la presencia silenciosa del cadáver momificado de Tsewang Palshor a centímetros de distancia. Sharp estaba atrapado en el lugar más hostil del planeta y su cuerpo estaba perdiendo la batalla contra los elementos. Las primeras horas después de sentarse fueron las más críticas. Sharp todavía mantenía algo de conciencia, todavía podía procesar pensamientos coherentes, aunque cada vez más fragmentados y confusos. Intentaba forzarse a levantarse,
a continuar ascendiendo hacia la cumbre que estaba tan terriblemente cerca. 250 metros verticales, quizás 90 minutos de escalada en condiciones normales. Pero no había nada normal en su situación. Sus piernas, cuando intentaba moverlas, no respondían con la coordinación necesaria. El edema cerebral, causado por la acumulación de líquido en el tejido cerebral debido a la hipoxia extrema, estaba destruyendo su capacidad motora. Sus pensamientos se volvían cada vez más lentos, como si su mente estuviera intentando funcionar bajo agua espesa. Comenzó a perder la noción del tiempo. Había estado sentado durante 5 minutos o 5 horas. ¿Era todavía de noche o había amanecido ya? La realidad se desdibujaba en los bordes, reemplazada por una neblina mental impenetrable. La hipotermia avanzaba según su protocolo despiadado. El cuerpo de Sharp había entrado en lo que los médicos llaman la etapa de hipotermia severa. Su temperatura central había caído a aproximadamente 30 grados Celsius, 5 grados por debajo del nivel necesario para mantener funciones vitales normales. Su corazón latía erráticamente, a veces acelerándose hasta 180 latidos por minuto, otras veces desacelerándose peligrosamente hasta 40. La sangre, espesada por la deshidratación y la altitud extrema, apenas circulaba. Sus riñones habían dejado de producir orina, un indicador clásico de que el cuerpo está redirigiendo todos sus recursos restantes hacia la supervivencia básica. El temblor incontrolable que había comenzado horas antes, ahora se había detenido completamente. Este silencio de los músculos no era una señal de mejoría, sino todo lo contrario. Significaba que su cuerpo había agotado toda la energía disponible y ya no podía siquiera intentar generar calor mediante el movimiento. El reloj biológico avanzaba inexorablemente hacia la muerte. Pero lo más aterrador de todo era lo que estaba ocurriendo en su mente. El edema cerebral no solo afecta la coordinación motora, transforma completamente la percepción de la realidad. Sharp comenzó a experimentar alucinaciones vívidas. Algunos sobrevivientes de situaciones similares reportan haber visto a familiares fallecidos, haber escuchado conversaciones imaginarias o haber sentido que estaban en lugares completamente diferentes. Es posible que Sharp creyera que estaba de vuelta en su casa de Inglaterra, sentado cómodamente frente a una chimenea, o quizás veía a sus padres caminando hacia él en la oscuridad, llamándolo por su nombre. Las alucinaciones causadas por la hipoxia extrema son tan reales para quien las experimenta que resultan indistinguibles de la realidad objetiva. Y en ese estado mental fracturado, las decisiones lógicas se vuelven imposibles. Incluso si una parte racional de su cerebro le gritaba que debía moverse, descender, buscar ayuda, la dominante podría estar completamente perdida en un mundo de fantasía creado por neuronas muriendo. Mientras Sharp agonizaba en la cueva, la montaña hervía de actividad más abajo. En el campo, a 7.900 metros, docenas de escaladores de múltiples expediciones se preparaban para sus intentos de cumbre. Russell Bryce había despertado a su equipo a las 11 de la noche, 2 horas antes de la salida programada. Sus sherpas revisaban meticulosamente cada tanque de oxígeno, cada arnés, cada cuerda fija. Bryce, un veterano de 16 expediciones al Everest, era obsesivo con los detalles de seguridad. Había visto demasiadas muertes causadas por equipamiento defectuoso o preparación inadecuada. Mark Inglis, el doble amputado neozelandés que intentaba hacer historia, ajustaba sus prótesis especiales mientras su equipo revisaba las correas que las mantenían unidas a sus muñones. Maxim Chaya, el escalador libanés, bebía té caliente y trataba de calmar sus nervios antes del ascenso más importante de su vida. Phil Crampton verificaba su cámara de video, decidido a documentar cada momento de su cumbre. Todos ellos compartían la misma mezcla tóxica de emoción y terror, conscientes de que las próximas horas los convertirían en héroes o en estadísticas. Ninguno de ellos sabía que David Sharp estaba muriendo solo 300 metros más arriba. No había comunicación por radio entre Sharp y el resto de los escaladores, porque él no llevaba radio. Había elegido escalar completamente autosuficiente, sin apoyo de sherpas, sin coordinación con otros equipos, sin red de seguridad de ningún tipo. Esta independencia, que él veía como pureza alpinística, ahora se había convertido en su sentencia de muerte. No había nadie monitoreando su progreso, nadie esperando sus reportes de situación,
nadie que notara su ausencia cuando no llegó a la cumbre según el horario esperado. El sistema comercial del Everest, con todos sus defectos, al menos proporciona cierto nivel de supervisión. Los líderes de expedición saben dónde están sus clientes, cuánto oxígeno les queda, cuándo deberían dar la vuelta. Sharp había renunciado deliberadamente a todas esas salvaguardas y ahora estaba pagando el precio definitivo por esa decisión. A medida que la noche avanzaba hacia el amanecer, el cuerpo de Sharp entraba en sus últimas etapas funcionales. La conciencia se desvanecía en oleadas. Momentos de lucidez dolorosa, donde entendía perfectamente que estaba muriendo, seguidos por periodos de inconsciencia profunda, donde no sentía nada en absoluto. Sus manos, completamente congeladas ahora, se habían convertido en garras rígidas. La congelación había destruido el tejido celular en sus dedos, nariz y orejas, tornándolos negros y duros como madera. Sus ojos, aunque todavía abiertos, ya no enfocaban correctamente. La córnea comenzaba a congelarse, creando una capa de escarcha sobre la superficie ocular. Su respiración se había vuelto superficial e irregular, apenas moviendo aire dentro y fuera de pulmones colapsados que funcionaban a menos del 20% de su capacidad. El oxígeno en su sangre había caído a niveles que normalmente causarían muerte cerebral instantánea al nivel del mar. Solo la adaptación parcial de su cuerpo a las semanas de aclimatación le permitían seguir técnicamente vivo, aunque apenas. Y así pasó la noche más larga y más fría de la temporada. David Sharp, sentado inmóvil en la cueva de Green Boots, su traje naranja convirtiéndose lentamente en su sudario, su sueño de la cumbre desvanecido en la realidad brutal de la fisiología humana enfrentada a la zona de la muerte. A solo 250 metros verticales de su objetivo, más cerca de lo que nunca había estado, su cuerpo se rendía célula por célula. El cadáver de Tsewan Palshor, congelado en esa misma cueva desde 1996, parecía observarlo con ojos vacíos, como una advertencia que llegaba 10 años tarde. Mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a iluminar las cumbres más altas del Himalaya, transformando el cielo negro en un espectáculo de rosas, naranjas y dorados imposibles, los primeros escaladores del día comenzarían su ascensión desde el campo, y todos ellos, sin excepción, pasarían junto a David Sharp. La pregunta que sacudiría al mundo del montañismo no era si lo verían, sino qué harían cuando lo hicieran. El primer escalador en llegar a la cueva de Green Boots esa mañana fue un Sherpa de la expedición de Russell Bryce. Eran aproximadamente las 6:30 de la mañana. La luz del amanecer apenas comenzaba a iluminar la cresta noreste con esa claridad fantasmal que hace que todo parezca irreal a esa altitud. El Sherpa, cuyo nombre nunca fue revelado públicamente, vio inmediatamente que había dos figuras en la cueva: el cadáver conocido de Green Boots en su posición habitual y otra persona vestida con un traje naranja brillante sentada a su lado. Durante un momento confuso, el Sherpa no estuvo seguro de si la segunda figura estaba viva o muerta. Había visto suficientes cadáveres en la montaña para saber que la línea entre ambos estados a esa altitud es terriblemente delgada. Se acercó con cautela, gritando a través de su máscara de oxígeno. David Sharp no respondió. Sus ojos estaban abiertos, mirando fijamente hacia adelante, pero no enfocaban en nada específico. Sherpa lo tocó, sacudió su hombro suavemente y finalmente obtuvo una respuesta mínima, un gemido débil, apenas audible sobre el rugido del viento. El Sherpa inmediatamente informó por radio a Russell Bryce en el campo. La conversación fue breve y cargada de una tensión terrible. Había un hombre vivo en la cueva de Green Boots, probablemente en las últimas etapas de hipotermia y edema cerebral, pero técnicamente todavía respirando. Bryce, con décadas de experiencia en rescates de alta altitud, hizo las preguntas críticas. ¿Puede el hombre caminar? ¿Puede hablar coherentemente? ¿Cuánto tiempo lleva allí? Las respuestas del Sherpa pintaban un cuadro desesperanzador. Sharp apenas podía mover los dedos, mucho menos ponerse de pie. Sus palabras eran ininteligibles, farfulladas a través de labios congelados e hinchados. Y basándose en el nivel de congelación visible en su rostro y manos, había estado expuesto durante muchas horas, probablemente toda la noche. Bryce conocía las matemáticas brutales de los rescates en la zona de la muerte. Un hombre incapaz de moverse por sí mismo a 8.500 metros está efectivamente muerto. No hay helicópteros que puedan volar a esa altitud,
No hay camillas que funcionen en terreno tan técnico. La única manera de salvar a alguien es que esa persona camine, y Sharp claramente no podía hacerlo. Pero el Sherpa no era el único escalador en la montaña esa mañana. Detrás de él venía una procesión de equipos comerciales, todos convergiendo hacia la misma ruta estrecha que pasa directamente por la cueva de Green Boots. Maxim Chaya llegó alrededor de las 7 de la mañana con su equipo de soporte. Vieron a Sharp sentado allí, todavía en la misma posición, y se detuvieron brevemente. Uno de los Sherpas de Chaya intentó darle oxígeno suplementario, colocando la máscara sobre el rostro de Sharp y abriendo el flujo. Por un momento Sharp pareció responder, sus ojos enfocándose ligeramente, su respiración haciéndose un poco más profunda. Pero cuando intentaron moverlo, levantarlo, hacer que pusiera peso sobre sus piernas, fue inútil. Su cuerpo era peso muerto, sus músculos completamente no funcionales, después de horas de hipotermia extrema. Chaya tomó la decisión de continuar. No era crueldad, sino realismo brutal. Quedarse con Sharp significaba arriesgar su propia vida y las vidas de sus Sherpas, y probablemente no cambiaría el resultado final. Sharp estaba demasiado lejos en el proceso de morir. Mark Inglis llegó aproximadamente una hora después. El escalador neozelandés, montando en prótesis de carbono especialmente diseñadas, había ascendido toda la noche desde el campo. Ver a Sharp en la cueva fue un momento que lo perseguiría por el resto de su vida. Años después, en entrevistas dolorosas donde claramente luchaba con la culpa, Inglis describió la escena. Sharp estaba sentado erguido, su espalda apoyada contra la roca, su traje naranja contrastando violentamente con el blanco del hielo circundante. Sus ojos estaban abiertos pero vacíos, como los de un pez muerto. Había escarcha acumulada en sus pestañas y cejas. Cuando Inglis y su equipo intentaron comunicarse con él, obtuvieron solo sonidos inarticulados. Inglis, quien había perdido sus propias piernas por congelación en una expedición anterior, entendía visceralmente el costo del Everest. Sabía que Sharp estaba muriendo. También sabía que detenerse significaba renunciar a su propia cumbre, Chespeare, objetivo que había perseguido durante años de rehabilitación brutal. Tomó una decisión que lo atormentaría para siempre. Continuó ascendiendo. La radio de Russell Bryce crepitaba constantemente con reportes de diferentes equipos. Todos informaban la misma situación. Hay un hombre moribundo en la cueva de Green Boots. Hemos intentado ayudar, pero no podemos hacer nada sustancial. Bryce, sentado en su tienda en el campo, enfrentaba un dilema imposible. Podría ordenar a sus Sherpas que intentaran un rescate, pero hacerlo probablemente significaría múltiples muertes adicionales. Los rescates en la zona de la muerte requieren personal fresco y fuerte, y todos sus Sherpas ya estaban comprometidos ayudando a sus propios clientes a alcanzar la cumbre. Además, basándose en las descripciones que recibía, Bryce sabía que Sharp había cruzado el punto de no retorno fisiológico. Incluso si milagrosamente lograban bajarlo al campo, probablemente moriría durante el descenso o poco después. Finalmente, Bryce pronunció las palabras que se convertirían en el epitafio no oficial de David Sharp, transmitidas por radio a todos sus equipos. No puedes hacer nada. Ha estado allí demasiadas horas sin oxígeno. Está efectivamente muerto. Pero los escaladores seguían llegando. Phil Crampton pasó junto a Sharp. Miles Osborne pasó junto a Sharp. Mark Woodward pasó junto a Sharp. Un equipo ruso completo pasó junto a Sharp. Escaladores británicos, estadounidenses, canadienses, australianos, todos subiendo hacia la cumbre, todos viendo al hombre moribundo en el traje naranja, todos tomando la misma decisión terrible de continuar. Algunos se detuvieron durante minutos, intentando genuinamente ayudar. Otros pasaron rápidamente, sus rostros ocultos detrás de máscaras de oxígeno y gafas de sol, quizás incapaces de procesar emocionalmente lo que estaban presenciando. La altitud extrema hace que incluso las emociones normales sean difíciles de experimentar. El cerebro privado de oxígeno simplifica todo a su esencia más básica. Subir, llegar a la cumbre, descender, sobrevivir. La compasión, la empatía, el altruismo, esas son funciones de corteza prefrontal, y esa parte del cerebro se apaga en la zona de la muerte. No es excusa, pero es explicación parcial. Alrededor del mediodía, cuando los primeros escaladores comenzaban a descender después de alcanzar la cumbre,
Sharp todavía estaba en la cueva. Algunos de los que descendían, los mismos que habían pasado junto a él durante el ascenso, lo vieron nuevamente. Su posición había cambiado ligeramente. Su cabeza ahora colgaba hacia adelante, su barbilla contra su pecho. Ya no emitía ningún sonido. Sus ojos, aunque técnicamente todavía abiertos, habían adquirido esa opacidad vítrea característica de la muerte reciente. Un Sherpa se detuvo y revisó su pulso en el cuello, una tarea difícil con guantes gruesos contra piel congelada. No encontró latido. David Sharp había muerto en algún momento entre las últimas horas de la mañana, rodeado por el tráfico constante de escaladores que pasaban a centímetros de distancia, camino a sus propios momentos de gloria. La estimación posterior sugería que aproximadamente 40 personas lo habían visto durante sus últimas horas de vida. 40 testigos de una agonía lenta. 40 personas que tuvieron que elegir entre su sueño y la vida de un extraño. Y las 40, con grados variables de conflicto interno, habían elegido el sueño. La noticia de la muerte de Sharp no se difundió inmediatamente. Los escaladores que regresaban al campo estaban demasiado exhaustos para procesar completamente lo que había sucedido. Muchos sufrían sus propios casos de congelación leve, edema cerebral incipiente, o simplemente el agotamiento devastador de haber pasado más de 15 horas en la zona de la muerte. Celebraron sus cumbres con una alegría extrañamente hueca, conscientes de que su éxito estaba manchado por algo oscuro y terrible. Mark Inglis se convertiría en titular mundial, el primer doble amputado en conquistar el Everest. Pero ese logro extraordinario quedaría para siempre entrelazado con la admisión de que había pasado junto a un hombre moribundo para conseguirlo. En las tiendas esa noche, mientras el viento aullaba afuera y los escaladores intentaban dormir, nadie hablaba directamente sobre Sharp, pero todos pensaban en él. Todos veían su rostro congelado cada vez que cerraban los ojos. La montaña había cobrado su tributo, como siempre lo hace, pero esta vez el mundo entero estaba a punto de juzgar a quienes sobrevivieron. La historia de David Sharp permaneció contenida dentro de la burbuja hermética de la comunidad de escalada durante aproximadamente 48 horas. Los escaladores descendieron del Everest, regresaron al campo base y lentamente comenzaron a procesar lo que había sucedido. Algunos intentaban justificar sus decisiones racionalmente. No había nada que pudieran hacer. Sharp estaba demasiado lejos. Intentar un rescate habría sido suicida. Otros simplemente guardaban silencio, incapaces de articular la complejidad moral de lo que habían experimentado. Pero el 18 de mayo de 2006, solo 3 días después de la muerte de Sharp, Mark Inglis concedió una entrevista telefónica desde el campo base a Radio Nueva Zelanda. Esa conversación, transmitida en vivo y posteriormente reproducida por medios de comunicación de todo el mundo, desató una tormenta mediática que convertiría la tragedia personal de Sharp en un debate global sobre la ética del montañismo moderno. Inglis, todavía exhausto y emocionalmente vulnerable después de su ascensión histórica, admitió públicamente que había visto a Sharp moribundo y había continuado hacia la cumbre. La reacción fue instantánea y brutal. Los titulares de los periódicos de todo el mundo gritaban variaciones del mismo tema. 40 escaladores dejaron morir a un hombre por alcanzar la cumbre. Los noticieros televisivos mostraban imágenes de archivo del Everest, mientras narradores con voces graves describían la escena como un fracaso moral catastrófico de la humanidad. Los foros de Internet explotaron con debates apasionados. Miles de personas que nunca habían escalado una montaña en sus vidas emitían juicios definitivos sobre las decisiones tomadas a 8.500 metros de altitud. Las redes sociales, todavía en su infancia en 2006, amplificaban cada opinión hasta convertir el caso Sharp en uno de los primeros juicios públicos globales de la era digital. Mark Inglis, quien debería haber sido celebrado como un héroe de la superación humana, el primer doble amputado en conquistar el Everest, se convirtió en el símbolo de todo lo que estaba mal con el montañismo comercial. Su nombre quedó para siempre entrelazado con el de Sharp, su triunfo inseparable de la tragedia del inglés. Pero fue Sir Edmund Hillary, el legendario neozelandés, que junto a Tenzing Norgay se convirtió en el primero en alcanzar la cumbre del Everest en 1953, quien pronunció la condena más devastadora. Hillary, entonces de 86 años, irreverenciado,
como la voz moral definitiva del montañismo, concedió una entrevista al periódico New Zealand Herald, que se convirtió en munición para quienes criticaban a los escaladores. Sus palabras fueron medidas pero absolutamente inequívocas. En su época, la cumbre no era más importante que la vida de un compañero. Hillary describió cómo en su propia expedición histórica, él y Tenzing habrían abandonado instantáneamente su intento de cumbre si hubieran encontrado a alguien en problemas. Continuó diciendo que el Everest moderno se había convertido en un circo comercial, donde los operadores priorizaban las ganancias sobre la seguridad y donde los clientes trataban la montaña como una atracción turística en lugar de una prueba de carácter humano. La implicación era clara y cortante. Los escaladores que pasaron junto a Sharp habían traicionado los principios fundamentales del alpinismo. La comunidad de montañismo se dividió violentamente. Un sector defendía a los escaladores argumentando que Hillary no entendía las realidades de la zona de la muerte. Reinhold Messner, el primer hombre en escalar el Everest sin oxígeno suplementario y uno de los alpinistas más respetados de la historia, ofreció una perspectiva más matizada. Messner explicó que por encima de 8.000 metros, el cerebro humano funciona con capacidad tan reducida que las decisiones éticas complejas se vuelven neurológicamente imposibles. No era que los escaladores fueran moralmente deficientes, sino que sus cerebros literalmente no podían procesar la situación con la complejidad requerida. Además, Messner señaló que intentar rescatar a alguien completamente incapacitado a esa altitud no es heroísmo, sino suicidio. Sharp había tomado decisiones conscientes: escalar solo, sin oxígeno, sin apoyo. Esas decisiones tenían consecuencias, y esperar que 40 extraños arriesgaran sus propias vidas para rescatarlo de las consecuencias de sus propias elecciones era, en opinión de Messner, fundamentalmente injusto. Pero el otro sector de la comunidad de montañismo no aceptaba esas justificaciones. Señalaban casos históricos donde rescates imposibles se habían logrado mediante determinación extrema. En 1996, durante la desastrosa tormenta que mató a 8 personas, el guía ruso Anatoly Bukreev había descendido solo en la oscuridad para rescatar a 3 clientes atrapados, salvándoles la vida contra todas las probabilidades. En 2005, Lincoln Hall había sido declarado muerto en la zona de la muerte, pero al día siguiente fue encontrado vivo y rescatado exitosamente por un equipo que se negó a aceptar que era demasiado tarde. Estos ejemplos demostraban que los rescates aparentemente imposibles eran posibles si la voluntad existía. Los críticos argumentaban que el verdadero problema no era la fisiología, sino la cultura. El Everest se había convertido en un negocio donde los clientes pagaban cantidades obscenas de dinero y esperaban alcanzar la cumbre independientemente de las condiciones. Los operadores, compitiendo en un mercado saturado, no querían cancelar intentos de cumbre porque significaba clientes insatisfechos y reputaciones dañadas. El resultado era una cultura de cumbre a cualquier costo. La familia Sharp añadió otra dimensión dolorosa al debate. John Sharp, el padre de David, inicialmente defendió a los escaladores que habían pasado junto a su hijo. En declaraciones a la prensa británica, John explicó que su hijo sabía exactamente los riesgos que estaba tomando. David había sido claro con su familia sobre su filosofía. Si moría en la montaña, moriría haciendo lo que amaba, y no quería que nadie arriesgara su vida intentando salvarlo. John Sharp sugería que su hijo habría estado de acuerdo con las decisiones de los escaladores de continuar, que David no habría querido que otros murieran por él. Pero Linda Sharp, la madre de David, ofreció una perspectiva diferente en entrevistas posteriores. Habló sobre cómo su hijo era más que un escalador obsesionado. Era un ingeniero brillante, un hermano amoroso, un amigo leal. Describió el dolor de saber que su hijo había pasado sus últimas horas consciente de que estaba muriendo, viendo pasar a docenas de personas que podrían haberlo ayudado. El perdón que John ofrecía a los escaladores no borraba la agonía de Linda al imaginar la soledad y desesperación de esos momentos finales. Russell Bryce, el líder de expedición cuyas palabras por radio habían sellado efectivamente el destino de Sharp, enfrentó críticas particularmente duras. Bryce defendió su decisión con la lógica fría de alguien que ha visto demasiadas muertes en las montañas. Explicó que basándose en los reportes que recibía, Sharp había estado expuesto durante al menos 8 horas en la zona de la muerte sin oxígeno.
Médicamente, eso significaba daño cerebral irreversible. Incluso si milagrosamente hubieran logrado bajarlo vivo, habría quedado en estado vegetativo permanente. Bryce argumentaba que ordenar un intento de rescate habría sido condenar a sus propios Sherpas a la muerte por un resultado que, en el mejor de los casos, resultaría en prolongar la agonía de Sharp. Era una lógica brutal, pero difícil de refutar para quienes entendían las realidades de la altitud extrema. Sin embargo, los críticos señalaban que Bryce había tomado esa decisión desde la comodidad relativa del campo, no desde la cueva de Green Boots. No había visto personalmente el estado de Sharp, había dependido de reportes de segunda mano de Sherpas y clientes que tampoco eran médicos. El caso Sharp expuso las contradicciones fundamentales del Everest moderno. La montaña había sido comercializada hasta el punto donde cientos de personas pagaban entre 40 y 100.000 dólares por temporada para ser guiadas hasta la cumbre. Este modelo de negocio requería que los operadores maximizaran las tasas de éxito para mantener su reputación y atraer futuros clientes. Los días de ventana de buen clima eran limitados, a veces solo 5 días por temporada. Esto creaba cuellos de botella masivos donde decenas de escaladores congestionaban las rutas simultáneamente, esperando horas en la zona de la muerte mientras otros pasaban. En ese ambiente, detenerse para ayudar a alguien no significaba solo sacrificar tu propia cumbre, significaba potencialmente causar retrasos que pondrían en peligro a docenas de personas detrás de ti. El sistema estaba diseñado para priorizar el flujo, y Sharp había muerto atrapado en ese flujo implacable. La pregunta que nadie podía responder satisfactoriamente era: ¿cómo cambias un sistema entero cuando ese sistema genera millones de dólares anuales para Nepal y proporciona empleos cruciales para las comunidades Sherpas? David Sharp nunca bajó de la montaña. Su cuerpo permanece exactamente donde murió, sentado en la cueva de Green Boots a 8.500 metros de altitud, congelado en el tiempo como una estatua de hielo. El clima extremo y la altitud imposible hacen que la recuperación de cadáveres sea técnicamente inviable y éticamente cuestionable, ya que requeriría arriesgar vidas adicionales. Así que Sharp se quedó allí, su traje naranja brillante gradualmente desvaneciéndose bajo el asalto constante de los vientos de 200 km por hora y la radiación ultravioleta brutal. Durante años posteriores a su muerte, miles de escaladores pasarían junto a su cuerpo en sus propios intentos de cumbre. Algunos se detendrían brevemente, ofreciendo respetos silenciosos o tomando fotografías macabras que luego circularían por internet. Otros pasarían rápidamente, incómodos con el recordatorio físico de que la montaña no perdona errores. Sharp se había convertido en lo que los escaladores llaman un marcador de ruta, un hito geográfico definido no por características naturales, sino por la muerte humana. La presencia de cadáveres en el Everest no es fenómeno nuevo. Se estima que más de 300 cuerpos permanecen en las laderas de la montaña, la mayoría en la zona de la muerte donde la recuperación es imposible. Green Boots, el escalador indio Tsewang Palhor, que lleva allí desde 1996, es el más famoso. Hannelore Schmatz, la primera mujer alemana y cuarta mujer en general en alcanzar la cumbre, murió durante el descenso en 1979 y su cuerpo permaneció sentado, erguido en la ruta sur durante años, su cabello ondeando al viento como una advertencia fantasmal hasta que finalmente fue movido por avalanchas. Francis Arsentiev, conocida como la Bella Durmiente, murió en 1998 y yació en posición fetal durante 9 años antes de que finalmente fuera movida fuera de la ruta principal. Estos cuerpos se convierten en parte del paisaje, memento mori congelados que transforman el Everest en el cementerio más alto del mundo. Pero la muerte de Sharp fue diferente porque no murió en una tormenta repentina o por un accidente impredecible. Murió lentamente, visiblemente, mientras docenas de personas tomaban decisiones conscientes sobre su destino. En los años posteriores a 2006, la controversia de Sharp catalizó cambios significativos en cómo se conducen las expediciones comerciales al Everest. Varios operadores implementaron protocolos más estrictos sobre tiempos de regreso, estableciendo horas límites absolutas, después de las cuales los escaladores deben descender independientemente de si han alcanzado la cumbre o no. Las reglas de 2 de la tarde, que existían en teoría, pero eran frecuentemente ignoradas, comenzaron a aplicarse con mayor rigor.
Algunos operadores empezaron a requerir que los clientes firmaran documentos explícitos reconociendo que en caso de emergencia en la zona de la muerte, podrían ser abandonados si el rescate pusiera en peligro a otros. Estas medidas legales cínicas reflejaban la nueva realidad. El Everest había dejado de ser una aventura romántica y se había convertido en una transacción comercial donde las expectativas y responsabilidades debían estar claramente definidas en términos contractuales. El espíritu de Hillary y Tenzin, de camaradería y apoyo mutuo, había sido reemplazado por cláusulas de exención de responsabilidad y análisis de costo-beneficio de rescates. Pero las críticas al montañismo comercial no desaceleraron el flujo de escaladores. Si algo, la publicidad alrededor de la muerte de Sharp aumentó el atractivo morboso del Everest. En 2007, un año después de la tragedia, el número de permisos de escalada alcanzó un récord histórico. Las compañías comerciales reportaron listas de espera de años. El precio de las expediciones guiadas aumentó, pero la demanda solo crecía. Había algo profundamente perturbador en esta respuesta colectiva. La muerte de Sharp, que debería haber servido como advertencia sobre los peligros del Everest, comercializado, en cambio funcionó como marketing involuntario. Las personas no se asustaban ante la perspectiva de pasar junto a cadáveres congelados, se sentían atraídas por ella. El Everest prometía no solo una cumbre, sino una experiencia extrema de mortalidad. Un roce con la muerte que podría ser convertido en historias dramáticas y publicaciones de redes sociales. El sufrimiento se había vuelto contenido y la montaña se había transformado en un escenario para el teatro de la ambición humana. Mark Inglis, quien cargó el peso más visible de la controversia, luchó públicamente con el trauma durante años. En entrevistas posteriores, describía pesadillas recurrentes, donde veía el rostro congelado de Sharp, donde escuchaba súplicas silenciosas que probablemente Sharp nunca pronunció. Inglis intentaba racionalizar sus acciones, explicando repetidamente las circunstancias, la altitud extrema, la hipoxia, la imposibilidad práctica del rescate, el hecho de que múltiples personas evaluaron la situación y llegaron a la misma conclusión. Pero la racionalización nunca parecía suficiente para silenciar la culpa. Lo que hacía el caso particularmente tortuoso para Inglis era la naturaleza de su propio logro. Había superado una discapacidad devastadora mediante determinación extraordinaria, había redefinido lo que era posible para personas con amputaciones, había inspirado a miles. Pero ese triunfo estaba permanentemente manchado por los 40 minutos que pasó en la cueva de Green Boots, decidiendo que su cumbre valía más que intentar lo imposible por un extraño. No había respuesta correcta, solo opciones malas, y vivir con esas opciones resultó ser su propia forma de zona de la muerte psicológica. La pregunta fundamental que planteó el caso Sharp nunca ha sido respondida satisfactoriamente. ¿Dónde está la línea entre ambición legítima y egoísmo mortal? El alpinismo siempre ha existido en tensión con esta pregunta. Los pioneros del siglo XIX y XX que exploraban los Alpes y el Himalaya eran celebrados como héroes, pero muchos morían en el proceso, dejando viudas y huérfanos. George Mallory, quien probablemente murió cerca de la cumbre del Everest en 1924, es recordado como leyenda romántica, no como padre irresponsable que abandonó a su esposa y 3 hijos, pequeños para perseguir gloria personal. La sociedad ha decidido colectivamente que ciertas formas de riesgo extremo son nobles, dignas de admiración, incluso cuando resultan en tragedia. Pero el caso Sharp expuso las fallas en esa narrativa. Si aceptamos que la búsqueda de la cumbre justifica el riesgo personal, también justifica ignorar a otros en peligro. Si Mallory es héroe por morir persiguiendo su sueño, ¿por qué Sharp es víctima por hacer exactamente lo mismo? La diferencia parecía ser que Sharp murió en la era de las redes sociales y la transmisión instantánea de noticias, donde su agonía se convirtió en espectáculo público en lugar de mito lejano. En 2017, 11 años después de su muerte, un equipo de escaladores reportó que el cuerpo de Sharp había sido movido por vientos extremos o avalanchas. Ya no estaba en su posición sentada en la cueva, había sido parcialmente enterrado bajo nieve y hielo. Algunos escaladores expresaron alivio. El recordatorio más visible de la controversia finalmente había sido ocultado por la propia montaña, pero otros señalaban la ironía oscura. Sharp, quien había sido ignorado en vida,
ahora era olvidado en muerte, su cuerpo desapareciendo bajo capas de hielo, como si la montaña estuviera borrando la evidencia de su propio crimen. El Everest continúa atrayendo cientos de escaladores cada temporada. Los atascos de tráfico en la zona de la muerte se han vuelto tan severos que fotografías de largas filas de escaladores esperando su turno para tocar la cumbre se volvieron virales, generando nueva ola de críticas sobre el circo comercial. Y cada temporada, inevitablemente, algunas personas mueren. Sus nombres aparecen brevemente en titulares. Sus familias lloran, la comunidad de montañismo debate las circunstancias, y luego todo continúa exactamente como antes. David Sharp soñaba con la cumbre del Everest desde que era adolescente. Dedicó años de su vida, todo su dinero y finalmente su existencia misma a ese sueño. Llegó a 250 metros verticales de alcanzarlo, más cerca de lo que la mayoría de los seres humanos llegarán jamás. Murió en la zona de la muerte, el lugar más hostil del planeta, empujando los límites absolutos de la fisiología humana. En cierto sentido perverso, logró exactamente lo que buscaba: probarse a sí mismo contra la montaña más legendaria del mundo. El hecho de que perdiera esa prueba no disminuye el coraje extraordinario que requirió hacerla. Pero su muerte plantea preguntas que trascienden el montañismo individual. ¿Qué dice sobre nuestra civilización que hemos convertido el techo del mundo en una atracción turística comercial? ¿Qué revela sobre la naturaleza humana que 40 personas puedan pasar junto a un hombre moribundo y todos elijan sus propios sueños sobre su vida? ¿Es esto simplemente la manifestación extrema de la cultura individualista moderna? ¿O es algo más profundo y aterrador sobre quiénes somos cuando se eliminan todas las estructuras sociales y nos reducimos a nuestra esencia biológica? Sir Edmund Hillary creía que el carácter se revela en la montaña. Si tiene razón, ¿qué nos dice el caso David Sharp sobre nuestro carácter colectivo? Las respuestas permanecen congeladas en la cueva de Green Butts, tan inaccesibles como la propia cumbre.